Vamos a poner la imagen 1, rápido. ¿Se acuerdan? Ahorita estamos viendo estas peticiones que Dios les hizo a los profetas. No sé cuál de esos profetas ha sido para ustedes la más fuerte, la más difícil de seguir. Si Jonás, ¿se acuerdan cuál fue la petición que se le hizo a Jonás? Que fuera a predicar al enemigo. Isaías, que fuera y predicara, que continuara su vida, fue una vida de predicación, pero le dijo que 3 años y medio iba a estar predicando, 3 años iba a predicar desnudo y descalzo. Y a Oseas, casarse con una prostituta. ¿Y por qué? ¿Por qué le dijo que se casara con una prostituta? Así rápido. Para que él entendiera que tenía que perdonar y rescatar. Para que él entendiera. ¿Mande? Ah, sí. Gracias. Para que él entendiera que el sacrificio que él estaba haciendo como Dios ante un pueblo adúltero, ante un pueblo que Dios le perdonaba y Dios le prometía, y aún así el pueblo volvía a adulterar con dioses paganos y le volvía a dar la espalda a Dios. Entonces Dios le dijo a Oseas: te vas a casar con una prostituta para que el pueblo vea en ti reflejado lo que yo he hecho siempre. Y a Abraham, que diera a su hijo. Eso fue cuando ya se convirtió en el padre de la fe, pero antes que dejara todo. Y vimos cómo fue transformándose ese hombre que fue tomado de Ur de los caldeos. Él era caldeo. Cómo fue transformándose en un hombre que no conocía a Dios, pero Dios sí conocía su corazón. Él no conocía a Dios, pero cómo fue obedeciendo. Se tardó muchos años tardó en llegar la promesa. ¿Pero por qué tardó tantos años en llegar la promesa? Porque Dios tenía que asegurarse de que él lo conociera. Y la razón principal es de que no tenía que quedar duda que el milagro que Dios iba a hacer, esa nueva nación que iba a ser, esa nueva raza que iba a surgir cuando Abraham y Sara y fuera imposible concebir de una forma natural, donde ya sus funciones de reproductivas ya hubieran cesado, que no hubiera quedado duda. Por eso tardó tantos 25 a 30 años en la promesa. Bueno, pues hoy si esto les ha sorprendido, hoy vamos a ver a otro profeta que fue llamado por Dios y que recibió un mandato o una advertencia. Dios le dijo algo que tú te vas a quedar así sorprendido, vas a decir: ¡ay, qué increíble! Y vas a decir: ¿y yo qué he hecho? Y comparándote con ellos vas a decir: no, pues yo estoy viviendo una vida increíble. Hoy vamos a ver a un profeta que profetizó cuando estaba el exilio de Babilonia. Dios, en el primer deportación, en la primera deportación de Judá a Babilonia, ahí se llevaron a Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel? ¿Cuál fue lo que se acuerdan de Daniel? Rápido. ¿Qué se acuerdan de Daniel? Eso. Ese Daniel. 8 años después, oye, otra deportación.
y se llevaron a Ezequías. A Ezequías se lo llevaron, de él vamos a hablar. Se lo llevaron a Ezequías cuando él tenía 25 años. Eso es importante los datos. 25 años tenía. Entonces, a este profeta que hoy vamos a estudiar va a ser de gran bendición para tu vida. Vamos a ir, vamos al título. ¿Cuál es el título de esta predicación? Ezequiel, tu esposa morirá inmediatamente. Si te pones en los pies, en los zapatos de Ezequiel, como hombre o como mujer, que te dijeran tu esposo morirá. ¿Por qué? Por causa de la predicación, por causa de que Dios te va a utilizar. Quizás tú dirías, no, yo no soy capaz de soportar eso, mejor no sirvo. O sea, nosotros tenemos que compararnos y tenemos que ver qué es lo que Dios quiere decir con todo esto, con todas estos mandatos, con todo cómo escogía a sus profetas, las cosas que les hacía decir, las cosas que les decía y que les hacía que hicieran, todo por demostrar a su pueblo el tanto amor que tenía Dios hacia su pueblo. Y el pueblo, cómo le era infiel, y mandaba otro profeta y se reconciliaba, y después de eso el pueblo volvía a ser infiel. Entonces es un ciclo que se repite y se repite. Ezequiel 1, del 1 al 2. Dice, en el día 5 del mes 4 del año 30, mientras me encontraba entre los deportados a orillas del río Quebar, los cielos se abrieron y recibí visiones de Dios. Si tú te pones a analizar dónde está el río Quebar, entonces está en Mesopotamia, está en Babilonia, en lo que antes era Babilonia, hoy Irak. Y ahí ellos estaban en una ciudad que se llamaba Tel Aviv. ¿Te suena? Tel Aviv. ¿Qué es Tel Aviv? ¿De quién? La capital actual de Israel. Pero esta es en Babilonia, La capital de Tel Aviv, de la ciudad de Tel Aviv, que por cierto, ahorita están celebrando el mayor encuentro gay de hace muchísimos años. ¿Y se acuerdan que yo les había dicho que iba a haber algo allá y que iba a haber en Sodoma? Una convención así impresionante de cómo se iban a reunir en Sodoma, en lo que quedó en las arenas, cómo se iban. Es un país que está promoviendo eso. Hablo de Israel, no del pueblo judío, que es muy diferente. Una cosa son Israel como nación, otra cosa son los judíos, porque no todos los israelitas son judíos, como no todos los mexicanos son cristianos. ¿Me explico? El judío es la religión, el Israel es la nación. Entonces, Israel es la nación. El judío es la religión. Bien, entonces, ahí estaba Ezequiel, a orillas del río Quebar, y los cielos se abrieron. Ahí fue cuando Ezequiel debutó como profeta. Él era de familia sacerdotal. Él era un sacerdote. A los 25, cuando él tenía 25 años, fue deportado. Quiere decir que cuando él estaba en Judá, en Israel, en Jerusalén, él no ejerció el sacerdocio. ¿Por qué?
Porque los sacerdotes empezaban su servicio a los 30 años. Entonces él esperando, anhelando ser sacerdote para servir, para entrar al lugar donde nadie podía entrar más que los sacerdotes, que era en el lugar santo y en el atrio de ellos. Eso él no podía. Y él, cuando tenía 25 años, se lo llevan. Y sus anhelos se borraron, ya dijo, y se acabó. Se lo llevaron deportado a Babilonia, y ahí Dios lo va a empezar a usar con la gente que estaba ahí, con la gente que estaba en Babilonia. Bien, había transcurrido 5 años y 5 meses desde que el rey Joaquín fue deportado. Ok, vamos a Ezequiel 3, 1 al 2. Mientras esto pasaba y Dios le estaba dando, lo estaba tomando como profeta para que le hablara a esa gente que estaba exiliada, y me dijo: hijo de hombre, cómete este rollo escrito. Esto es una visión. No es algo que él se haya comido el rollo, pero en la visión le dijo: hijo de hombre, cómete este rollo escrito y luego ve a hablarle al pueblo de Israel. No va a ir a Israel, le va a hablar al pueblo de Israel que está ¿dónde? En Babilonia. Ah, qué bueno. Yo abrí la boca y me hizo comer el rollo. ¿Qué es un rollo? Un pergamino, o sea, es la palabra de Dios. Y abrí la boca y él me hizo comer el rollo. Esta es una visión. Luego me dijo: hijo de hombre, te cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacíes. Me lo comí y era tan dulce como la miel. Entonces, esto sucede en esta visión. Luego nos vamos al 3, 24 al 27. Entonces el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y me dijo: ve y enciérrate en tu casa. Estamos viendo el inicio de ese mandato. Ve y enciérrate en tu casa. A ti, hijo de hombre, te atarán con sogas para que no puedas salir ni andar entre el pueblo. Yo haré que se te pegue la lengua al paladar, así te quedarás mudo y no podrás reprenderlos por más que sea un pueblo rebelde. Pero cuando yo te hable, te soltaré la lengua y les advertirás: así dice el Señor y Dios, el que quiera oír que oiga, y el que no quiera que no oiga, porque son un pueblo rebelde. Entonces, aquí vemos lo primero que, así que dices: wow, Dios va a empezar a usar a Ezequiel, pero lo va a encerrar. Va a estar confinado en su casa. Él, imagínense la esposa. La esposa se queda mudo, encerrado en su casa. Y solamente va a hablar cuando Dios le dé palabra para que vaya y hable. ¿Están conmigo? O sea, quiero que te pongas en el lugar de él. Él no vas a poder hablar. Solamente cuando Dios te vaya a usar. Imagínate tu vida. Que solamente puedas hablar cuando Dios te dé palabra para que le hables al que está a tu lado. Entonces tú ahora sí estarías diciendo: Dios, dame palabra. Dame palabra para poder hablar. Porque si no, no vas a poder hablar. Y te soltaré la lengua y les advertirá cuando yo te hable. Estarás encerrado. La gente iba, eso no lo dice la Escritura, pero otra literatura que apoya a esto,
dice que la gente, como sabían que era un profeta, iba a la casa de Ezequiel a consultarlo. Ese era, y dicen que tenía una voz preciosa y que era como un dramaturgo, lo representaba todo, y que nadie en todas las escrituras, no hay un profeta que fuera como él para expresar la palabra de Dios. Por eso la parte que dice, cómete este rollo, y a él le supo como miel. Entonces ese es un detalle que tú dices, wow, por eso hablaba tan bonito, por eso era esa parte. Entonces esos detalles son detalles muy buenos que nosotros tenemos que apreciar. Ahora pasa un tiempo, Ezequiel 24, 15 al 16. Entonces estamos en que él está confinado en su casa, él es mudo y solo habla cuando Dios le dice que hable. Amén. Así estamos. Luego vamos al capítulo 24, 15 al 16. Dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, voy a quitarte de golpe el deleite de tus ojos. Pero no llores, ni hagas lamentos, ni dejes tampoco que te corran las lágrimas. Vamos, ponme la imagen. Bueno, a ver, perdón. Regrésala. Esta es la nueva versión internacional. Me la pones en la Reina Valera, por favor, vale. Bueno, alguna que diga, ¿no tienen ahí una que diga tu esposa? Una versión entre sus Biblias. Es que muchas versiones dicen, quitaré a tu esposa, morirá tu esposa. Bueno, ahora sí, ponme la imagen 2. La imagen 2, esta es una Biblia interlineal donde está en hebreo y en español, y es un diccionario. Este fue así, bueno, todos ya estamos familiarizados con esto, excepto a lo mejor ustedes. Esto nosotros lo usamos, yo lo uso para cuando haya una duda. Si en una versión dice la esposa, morirá tu esposa, en otra dice el deleite de tus ojos. Y hay muchas situaciones así que están en las escrituras, pues vamos a la fuente principal, de donde surgieron las versiones, y vemos el idioma original, como lo leía el hebreo, el judío de aquellos entonces. Y aquí haz la misma. Entonces, dice, hijo de, aquí está, esta es la Reina Valera. Hijo de hombre, he aquí, retiro de ti, porque el hebreo se lee de derecha a izquierda. Hijo de hombre, he aquí, retiro de ti el deleite de tus ojos de golpe, pero no lamentes y no llores, y no venga tu lágrima. Entonces, esa es una parte. Lo que yo quiero ver es si tus ojos, el deleite de tus ojos. Entonces, vemos que sí está esta parte. Ya por cuestiones de tiempo no les puse, porque no lo puse, ¿verdad? Nada más puse esa. Vale, esa. Siempre les digo, nos vamos a la palabra, a esta, por ejemplo, la 5869, y no dice esposa, dice el deleite de tus ojos. Entonces, Dios le está diciendo, te voy a quitar
el deleite de tus ojos. Regresamos a la palabra 24, 15, 16. Hijo de hombre, voy a quitarte de golpe el deleite de tus ojos, pero no llores, ni hagas lamentos, ni dejes tampoco que te corran las lágrimas. Seguimos. Gime en silencio y no hagas duelo por los muertos. Átate el turbante, cálzate los pies y no te cubras la barba, ni comas el pan de duelo. Vamos, les voy a pasar un video. Un video que pongan mucha atención. Es un video que dura como 8 minutos. Es algo como extraordinario en una predicación, o sea, extra de lo ordinario, fuera de lo ordinario, pero si no lo vemos aquí, o sea, difícilmente lo van a ver. Y vamos a ver algo tan común para nosotros, debería de ser algo tan común, deberíamos de estar familiarizados con lo que vamos a ver, que es el templo de Salomón. Para algunos de ustedes dicen, ya lo he visto. No, te lo apuesto, lo que quieras, que no has visto lo que vamos a ver ahorita. Así que pon mucha atención. Esto les va a servir para que vean ustedes cómo era un servicio. Cómo era el templo, todo lo que contenía, y está respaldado, por supuesto, en las Escrituras. Pero antes de leerlo, primero lo vamos a ver aquí. A ver, empezamos. Este es el templo de Salomón, el que fue destruido por Nabucodonosor. ¿Lo detienes ahí, por favor? O a ver, continúalo, a ver si se ve otra vez. Ahí, páusalo. Les tengo unas preguntas. Este es el templo de Salomón. Es el primer templo. Si ya tienes algo de lectura de la Biblia, si estás familiarizado con la historia del pueblo, del Antiguo Testamento, sabrás que este templo nació en los deseos de David, pero Dios le dijo que él no lo podía construir porque tenía sus manos manchadas de sangre. Pero quien lo iba a construir sería un hijo de él. Salomón lo llevó a cabo. Pero yo les pregunto, ¿lo hizo igual que el tabernáculo? ¿Las mismas dimensiones? No lo hizo. Lo hizo todo, pero como en escala. Lo duplicó, triplicó muchas cosas las exageró, le puso cosas, o sea que no es una réplica del tabernáculo. Para aquellos que no saben qué es el tabernáculo era móvil, era de madera, con cuero y forrado de oro, pero se desarmaba y podía armarse en otro lugar, y así estuvo durante décadas
hasta que se estableció en Canaán y ya nomás estaba en una ciudad. Después a lo mejor lo cambiaron otras veces de ciudad, pero este era fijo. Este fue un templo fijo. Este fue un templo que nació de los planes de Salomón. Salomón, el templo nada más es esta parte. Estas partes, él se las añadió. Le puso esto aquí. O sea, el templo nada más era un cajón. Todo de las mismas medidas. Todo era la misma. Era un cajón, un cubo. Pero él le agregó esta parte. Alrededor le puso esta parte. Estas partes eran bodegas y las habitaciones de los sacerdotes. Entonces, ¿por qué les voy a contar todo esto? ¿Por qué vamos a ver todo esto? Porque Dios es un Dios de orden. Dios todo lo que hace, lo hace por algo. Y nosotros tenemos la obligación de conocer los planes de Dios. Porque si nosotros vemos cómo Dios empleó tanto tiempo, tantos hombres dieron sus vidas y requirieron de horas y horas y horas interminables durante muchos años para construir esto. Y después fue destruido porque Dios lo permitió, porque Dios quiso destruirlo, porque esto se convirtió en el deleite de los ojos de los judíos. Los judíos dejaron de amar a Dios, los judíos se enorgullecían del templo. Los judíos empezaron a idolatrar el templo, estaban orgullosos de su templo, no de Dios. Estaban orgullosos del templo. Para ellos esto era en el mundo. Ahorita van a ver todo de lo que estaba hecho por dentro, lo mejor de lo mejor. A lo mejor había lugares en el mundo más grandes, pero la calidad de los materiales, lo artístico de todo, era impresionante. Las toneladas y toneladas, cientos de toneladas de oro. ¿Cuánto te cuesta un anillo? Es una cosa impresionante todo el oro. Cuando lo destruyeron los romanos, que le prendieron fuego en el año 586, Ezequías está profetizando y le está diciendo que todo eso va a pasar y que va a destruir. Y le dice Dios, tu esposa, el deleite de tus ojos, va a morir. Así como ahorita vamos a ver la historia, porque Dios está haciendo que el deleite de los ojos de los judíos iba a acabar. Y cuando todo esto acabó, cuando los romanos lo destruyeron, Babilonia los destruyó, ese templo el oro que había, era una cosa impresionante de toda la cantidad de cosas que hubo y de todo el oro que se llevaron. Entonces, a ver, continuamos con el video. ¿Se acuerdan del lavacro? ¿Cuántos eran? 1. Él le agregó, estos eran lavacros, le puso 5 de un lado y 5 del otro. Él le agregó esta parte, esto, el mar de bronce. Le cabían, algunos dicen que le cabían 30,000 litros, otros 44,000 litros. Ahí lo paras. Era era bronce, de una sola pieza. ¿Saben lo que es una sola pieza? Que no estaba pegado. O sea, los toros, eran 12 toros, 3 viendo para el norte, 3 para el sur, 3 para el este, 3 para el oeste. Encima estaba este recipiente que tenía agua pura, y todo es un solo vaciado, de una sola pieza. Lo impresionante, al que trajeron para hacer esto era un hombre que me imagino que tenía a sus artesanos.
pero lo eligieron para eso. Era un genio, una cosa increíble para manejar el bronce. Un artista. Entonces, esto no existe en el diseño original de Dios para el tabernáculo. Esto fue otro agregado de Salomón. Continuamos. Ese es el altar de los sacrificios, donde toda la gente llevaba ahí sus sacrificios, pero la gente no entraba ahí, solo los sacerdotes. Estas tampoco estaban. Esto fue una cosa que Salomón se le ocurrió. Son 2 pilares, medían 4 metros y medio hasta esta parte. Perdón, 8 metros. Estos medían 2 metros y medio. Todo era de madera de olivo cubierto de bronce. Y ahora entras al lugar santo, madera cubierta de oro. Las puertas de oro. Querubines, palmeras, flores abiertas. Todo eso está en la Biblia. Todo eso está en la Biblia. Puro oro. Oro para donde voltearas. Oro en el piso, oro en el techo, oro en las paredes. Piedras preciosas. Es las mesas del pan de la proposición, los candelabros, nada más era uno, él le puso 10, 5 y 5, era una mesa, él le puso 5 y 5, pero todo esto, los querubines, las palmeras, las flores abiertas, todo está en la Escritura. Me gustaría que volvieras a repasar esa parte. Imagínate estar ahí en ese lugar. Esas cadenas, todo es oro, todo. Este es del incienso. Imagínate estas cadenas, todo es oro puro. Este es el lugar santo, hasta donde llegaban los sacerdotes. Ahí está el lugar santísimo. Este es el velo. Oro. Lástima que no se ve muy... A lo mejor yo de aquí lo veo muy pixeleado. Y aquí está el arca de la alianza. Y aquí 2 querubines al lado.
Cada uno medía 4 metros y medio de alto y 4 metros y medio de aquí de la ala hasta la otra ala. Oro. Ese es el arca de la alianza que se podía cargar. ¿Y qué había adentro? Aquí ya en este entonces estamos hablando del 586 antes de Cristo. Ya estaban las tablas, solo las tablas. Si se acuerdan, los filisteos la tuvieron durante mucho tiempo. Y cuando la tuvieron, le salieron tumores, ¿se acuerdan? Le salieron tumores al pueblo. Entonces estas son las segundas tablas, porque las primeras, ¿qué pasó con las primeras? Las quebró Moisés. Estas son las segundas tablas. Y son las que estaban ahí. A este lugar solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. En el día del perdón, es la sexta fiesta solemne. Sí. Vamos a Ezequiel 24, 17 al 27. Gime en silencio. Bueno, pónmelo desde el 15, por favor, para ya irlo corrido. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, voy a quitarte de golpe el deleite de tus ojos, pero no llores, ni hagas lamentos, ni dejes tampoco que te corran las lágrimas. Gime en silencio y no hagas duelo por los muertos. Átate el turbante, cálzate los pies y no te cubras la barba ni comas el pan de duelo. Esto lo hacía la gente en ese entonces para demostrar que estaba de luto. Se quitaban el turbante y se llenaban de ceniza. Cálzate los pies y andaban descalzos en señal de luto. Y se cubrían la barba. Y le dice: y no te cubras la barba ni comas el pan de duelo. Entonces le dice que no haga nada de eso. ¿Lo regresas, por favor? Dice: gime en silencio. O sea, él no podía Dios decirle que no lo sintiera. Cristo lloró. ¿Se acuerdan? Le está diciendo que no lo haga en público. Gime en silencio. O sea, él podía hacer lo que sea porque Dios conoce nuestro corazón. O sea, si Dios nos va a quitar el deleite de nuestros ojos, así debemos de ver nosotros a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Si estás por casarte, si estás de novia, tienes que pedir: Señor, quiero que mi esposo o mi esposa siempre sea el deleite de mis ojos. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Entonces eso debe de ser, debes orar por eso tenemos que aprender a orar.
y no tienen porque no piden. Y si piden por muchas cosas, pero no saben pedir. Pidan que no, o sea, yo quiero que mi esposa sea siempre el deleite de mis ojos. Señor, yo quiero que mi esposo sea siempre el deleite de mis ojos. Gime en silencio y no hagas duelo por los muertos. Continuamos, el que sigue. Por la mañana hablé al pueblo y por la tarde murió mi esposa. O sea, fue algo rapidísimo. A la mañana siguiente hice lo que se me había ordenado. La gente del pueblo me preguntó, ¿no nos vas a explicar qué significado tiene para nosotros lo que estás haciendo? Yo les contesté, el Señor me dirigió la palabra y me ordenó. La gente le empezó a consultar qué significado tiene esto, por qué haces esto. Recuerden que él estaba mudo, tenía unos años mudo y solamente hablaba cuando iba a hablar cosas de Dios, cuando Dios le ponía palabra, porque me imagino que hay veces que llegaba la gente, pero si Dios no le ponía palabra, él no podía hablar. Solamente cuando Dios le daba autorización para hablar, Ezequiel hablaba. Entonces la gente le empieza a preguntar y yo les contesté, el Señor, porque para eso se hizo esto, y el Señor me dirigió la palabra y me ordenó. Adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor y Dios, voy a profanar mi santuario, orgullo de su fortaleza. Es lo que era el orgullo nacional del pueblo judío. Orgullo de su fortaleza, el templo que les deleita la vista y en el que depositan su afecto. Dios conocía el corazón de Ezequiel. Él sabía que Ezequiel amaba a su esposa. Y Dios le dice, voy a quitarte de golpe el deleite de tus ojos. Ezequiel inmediatamente supo que era su esposa. Y Ezequiel no protestó, no dijo nada. Las escrituras dicen que pues Dios conocía su corazón. Ezequiel ya sabía de Dios, porque Dios le había quitado el habla. Entonces Ezequiel ya sabía, cuando Dios le dice esto, él ya estaba preparado, él ya conocía de Dios, conocía el poder de Dios. Y adviértele al pueblo que así dice el Señor, voy a profanar mi santuario. Es decir, voy a permitir que mi santuario, donde yo les dije que iba a estar mi presencia, siempre y cuando ustedes fueran obedientes, yo iba a habitar ahí. Voy a permitir que sea profanado, que es el orgullo de su fortaleza, el templo que les deleita la vista y en el que depositan su afecto. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Está celoso. Porque dice la palabra que Dios es un Dios celoso. ¿Estás de acuerdo? Dios está celoso de esto, de lo que se había construido, de lo que el pueblo estaba, en lo que veían la magnificencia. Y acuérdense que el judío, el pueblo de Israel, se sentía orgulloso cada vez que se llenaba el lugar, cada vez que Israel, que Jerusalén se llenaba de gente que venía a las fiestas y se llenaba de extranjeros y gentes, y eso se había convertido en el orgullo de ellos, en el templo que les deleita la vista y en el que depositan su afecto, como diciendo, a ustedes a mí ya no me quieren, me han cambiado, los hijos y las hijas que ustedes dejaron morirán a filo de espada. Los hijos quizás que todavía estaban allá, los parientes que todavía quizás habían quedado allá en Jerusalén, morirán a filo de espada. Acuérdense que ¿a quién le está escribiendo, a quién le está diciendo esto Ezequiel?
al pueblo de Israel que está en Babilonia. No se enreden. Ezequiel le está hablando al pueblo de Israel que está en Babilonia. Continuamos. Y ustedes harán lo mismo que yo. No se cubrirán la barba ni comerán el pan de duelo. Llevarán el turbante sobre la cabeza y se calzarán los pies. No llorarán ni harán lamentos, sino que se consumirán a causa de sus pecados y gemirán unos con otros. Porque esto estaba pasando en Babilonia, y él les está diciendo que el templo de Jerusalén, el que estaba allá en Jerusalén, a miles de kilómetros, iba a ser consumido, iba a ser destruido, que Dios iba a permitir esto. Y saben, cuando Dios le dice a Ezequiel, te voy a quitar el deleite de tus ojos, y esa misma tarde murió, ese mismo día está en las escrituras y en la historia, está fundamentado. Ese mismo día empezó el sitio de Jerusalén, el último sitio que duró más o menos entre 2 y 3 años, el sitio de Jerusalén, cuando la palabra de Dios dice que se iban a comer a sus hijos. Porque en un sitio, ¿qué pasa en un sitio? Te sitean, ya no permiten que entren, que salgan, que entren alimentos, que salgan alimentos, nada. Así como está Gaza. Pero ahí sí les entran una que otra vez alimento. Pero aquí, lo que tengas adentro de tu casa, imagínate que te digan, ya no vas a salir de tu casa, te tenemos rodeado. Y lo que tengas en tu refri, a ver cuándo te alcanza. Entonces, duró esta advertencia, la muerte de la esposa de Ezequiel, murió el mismo día en que en Jerusalén el sitio final de Nabucodonosor llegó a su final. Pueblo de Dios, quizás algunos de ustedes estén como que están escuchando en otro idioma, pero es su obligación. Es su obligación, si ustedes ver la historia. Estas son cosas de la Biblia. Si ustedes no leen la Biblia, ¿quién lo va a hacer? Somos el pueblo escogido de Dios. El viernes estábamos diciendo en la célula que somos linaje escogido de Dios. ¡Ay, todos! ¡Amén! Somos, ¿qué más dijimos? Somos el pueblo escogido de Dios. Linaje. ¿El cuál? Real sacerdocio. O sea, somos sacerdotes. O sea, somos el aroma de Cristo. Somos embajadores del reino. Somos cartas abiertas. Somos la luz del mundo. Somos la sal. ¡Oh! Y todos, amén. Amén. Pero te hablo del sitio. ¿Qué? Te hablo de Babilonia. ¿Qué? Te hablo del templo. ¿Qué? Pues ¿quién lo va a leer entonces? Entonces voy a la plaza y les digo y les pregunto a ellos. No, ustedes se suponen que son templo del Espíritu Santo. Y ustedes tienen la obligación de leer y de preguntar. Si tienen duda, gracias a Dios se las puedo contestar. Pero tienen dudas porque no preguntan. Pero ahora espero, yo sé que no van a entender eso a la primera, pero quiero que les surjan dudas, que digan, ay no, estoy bien verde, y que se agarren contra pared, ándele, ándele.
y digan, ahora sí me voy a poner, porque esto es la columna vertebral. Nosotros anhelamos tener una iglesia, anhelamos tener un terreno, pero no conoces la historia. Dios te dice, conoce mi historia. Si me conoces la historia, si la entiendes, vas a disfrutar más de mí. Vas a alabarme con más fuerza, porque nadie ama lo que no conoce. Si tú aprendes a conocerme a través de las Escrituras, me vas a amar. Ustedes son mis ovejas y yo soy su pastor. Les tocó este pastor, ni modo. Yo no soy un pastor de emociones, no soy un pastor de, sí, vas a tener dinero. Yo no soy de esos. Yo quiero que aprendan. Mi pueblo pereció por causa de conocimiento. Si ustedes tienen conocimiento, y no les estoy diciendo cosas absurdas, no les estoy diciendo cosas que no estén en las Escrituras, les estoy diciendo lo básico. Lo básico. 470 años con 6 meses y 10 días duró ese templo. Eso fue lo que duró construido, 470 años con 6 meses y 10 días. La Escritura es impresionantemente exacta. Ese fue el tiempo que duró. Otros 400 y feria duró el tabernáculo. Más 470 con 6 meses y 10 días duró el primer templo. Después de esto, para que más se les bote la cabeza, fue construido otro templo. Y después fue reconstruido. Pero son cosas que deben de saber. Pero pastor, ¿y para qué me sirve? Te sirve para que aprecies, para que veas la historia de nuestro Dios. Cómo estuvo relacionado su santuario y cómo con su vida, con la vida de Dios como Dios con su pueblo. Entonces, y les está diciendo aquí, llevarán el turbante sobre la cabeza y se calzarán los pies, no llorarán ni harán lamento, sino que se consumirán a causa de sus pecados. Se consumirán a causa de sus pecados y gemirán unos con otros. A ver, continúa. Ezequiel les servirá de señal, les servirá de testimonio, y ustedes harán lo mismo que él hizo. Cuando esto suceda, sabrán que yo soy el Señor y Dios. Esta frase, y sabrán que yo soy el Señor su Dios, 65 veces se repite en el libro de Ezequiel. Y sabrán que yo soy el Señor. Era un deseo de Dios de que el pueblo no se olvidara de él. ¿Por qué? ¿Por qué recalcaba tanto esto? Porque ya estaban en el exilio, ya no estaban, esta gente a la que le está hablando, ya no están en Jerusalén, están en el exilio. ¿Cuántos años duró el exilio? 70 años, están allá en Babilonia, la nación más increíble de ese entonces. Era el Dubái de ahorita. Era donde se veía lo más increíble, las modas, las tendencias, todo se veía en Babilonia. Y ahí estaba el pueblo de Dios. Lógicamente se estaba perdiendo el yavismo, se estaba perdiendo todo. Entonces Dios les decía, sabrán que yo soy el Señor y Dios. Dios quería. A este Dios que nosotros alabamos y adoramos, les repite y les repite, y sabrán que yo soy su Dios. Y ustedes también tienen que entender esa parte. Sabrán que yo soy su Dios, pero lee mi libro. Entiende mi libro. Entiende mis escrituras. Lo que yo dejé escrito, entiéndelo, por favor. Tienes al Espíritu Santo. Solamente es que le digas,
que te dejes guiar. Tienes un montón de tiempos libres, ya deja de ver tus series. Ay, voy en el episodio 80. Ya, por favor, ya dedícale 1 hora a Dios, 1 hora diaria. Y continuamos. Y tú, hijo de hombre, el día que yo les quite su fortaleza, el día que caiga el templo, el día que sea destruido mi santuario, que yo dejé su alegría y su gozo, la delicia de sus ojos, el deseo de su corazón. Aquí está otra vez diciéndole Dios en qué tenían puesto el corazón el pueblo. Y tú, hijo de hombre, el día en que yo les quite su fortaleza, su alegría y su gozo, la delicia de sus ojos, el deseo de su corazón, y a sus hijos e hijas, vendrá un fugitivo a comunicarte la noticia. Es decir, uno que va a escapar de allá de Jerusalén va a venir, pues no corriendo, porque son cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de kilómetros entre montañas y valles, ríos y todo lo que te puedas imaginar. Va a venir y vendrá un fugitivo a comunicarte la noticia. ¿Cuál noticia? El templo ha sido destruido. El deleite de sus ojos ha sido destruido. Ese mismo día se te soltará la lengua y no callarás más. ¿Qué significa esto? Que ese día, a partir de ese día, Ezequiel ya iba a poder hablar. Su lengua iba a ser suelta y ya no callarás más. Entonces podrás hablar con el fugitivo, servirás de señal para ellos y sabrán que yo soy el Señor. Amén. Entonces, todo esto que pasó, toda esta historia que pasó, es para que nosotros nos hagamos una pregunta. Y yo les hago esa pregunta: ¿en qué tienes puesto tu corazón? ¿Cuál es el deleite de tus ojos? Estoy entre cristianos, estoy en una iglesia, es un domingo. Si yo digo, ¿es Dios el deleite de tu corazón? Todos van a decir amén. Sí. ¿O no? Lógico que van a decir, sí, pastor, amén. Pero saliendo de aquí y empieza la semana y tú sabes en qué están puestos tus ojos. ¿Cuál es el deleite de tu corazón? Voy a dar unos ejemplos. Y ustedes dirán, pero es que no es malo. Bueno, la palabra de Dios dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso quiere decir que Dios es un Dios egoísta, ¿verdad? No. Es un Dios que quiere que busques primero las cosas de Dios y todo lo demás te vendrá por añadidura. Es que es Dios. Es el Dios de la eternidad. Es el Dios que hizo todo. Es el Dios, el Alfa y el Omega. El Dios de todos los tiempos. El que nos creó, el que nos da vida. El que hace que esté palpitando nuestro corazón y no ha dejado de palpitar desde que nacimos. Día y noche, día y noche, día y noche. El cuerpo funcionando perfectamente. Y no es casualidad. No es porque los astros estén alineados y nosotros estemos funcionando. Es porque Dios así lo determinó desde la eternidad y hasta la eternidad.
¿Cuál es el deleite de tus ojos? ¿Dónde está puesto tu corazón? Tu trabajo. ¿Tienes todas las esperanzas en tu trabajo? Si tienes un negocio próspero, puede ser que ese sea, y que digas, no, es que por esto tengo esto, y por esto tengo esto, y por eso esto. Si eres empleado, no creo, a menos que tengas muy buen sueldo, y que tú digas, es que fue por mi carrera, es que fue por mis estudios, fue por mi inteligencia. ¿Dónde está puesto tu corazón? En tu familia. Pero qué malo tiene, pastor, de que yo ame con todo mi corazón a mi familia. Sí, la palabra de Dios no te dice que los ames con todo tu corazón, pero lo que sí te dice es de que amarás a Dios sobre todo. Primero es Dios, porque así como le dice esta parte, te voy a quitar a tu esposa. No le dice, bueno, todos sabemos que algún día vamos a morir. No, inmediatamente. Dice la palabra, en la mañana le hablé al pueblo y en la tarde mi esposa ya estaba muerta. Hemos visto cómo Dios le dijo a Oseas, tienes que casarte con una prostituta. Hemos visto cómo le dijo a Isaías, predicarás 3 años descalzo y desnudo. Le dijo a Jonás, ve y predícales a los enemigos. Dios es soberano. Y si algo te habla el libro de Ezequías, es de su soberanía. Él puede hacer lo que sea, pero lo hace todo por amor. ¿Dónde está el deleite de tus ojos? En tu esposo. No está mal, pero no puede sobrepasar al amor de Dios. Tú debes de amar primero a Dios y luego a tu esposo. En tu esposa no está mal, pero primero tienes que amar más a Dios que a tu esposa. En tus hijos, son pura ternura. Cuando están chicos dices, no, mis hijos, nada más allá sobre mis hijos, aún sobre mi esposa. Si tu matrimonio no está muy bien, amas más a los hijos. Tampoco. Tienes que amar más a Dios, porque Dios es un Dios de orden, y ese es el orden divino. Ese es el orden que tiene que hacerse. Y nosotros como cristianos lo entendemos. Cristo nos dio ese ejemplo. Y nosotros como cristianos tenemos que entender que Dios es lo primero. Y digo amén, y todos dicen amén.